Bienvenidos a esta charla. Mi nombre es Francisco Muriel, estoy con mi compañera Gladys Quintero y tenemos dos docentes invitados para hacer esta pequeña charla acerca de la pedagogía de las diferencias. Tenemos al compañero docente John Freddy Usma, es compañero de una institución educativa rural de la ciudad de Armenia, y al compañero docente también Camilo Augusto Torres Duque, que ha sido docente por muchos años y en este momento es docente universitario, inclusive ha sido pues hasta rector de una universidad. Bueno, entonces queremos hacerles unas preguntas acerca de unos temas y con la experiencia que ellos tienen frente al tema, entonces avanzaremos. Bueno, para iniciar, queremos contarles que esta actividad busca analizar la importancia de las acciones del maestro en relación a la generación de prácticas pedagógicas que valoren y resignifiquen las diferencias en el aula, de manera que puedan desarrollarse proyectos alternativos e innovadores que posibiliten la educación de todas y todos. En ese orden de ideas, quisiéramos preguntarles, desde su práctica pedagógica, ¿cómo se promueve la pedagogía de las diferencias? Y invitamos a Camilo para que nos dé respuesta a este interrogante y posteriormente John Freddy nos acompañará en esta respuesta. Bueno, yo pensaba cuando leí la pregunta, cuando escuché la pregunta, lo siguiente. Lo primero que uno debe tener para poder asumir el reto de la diferencia es vocación para la docencia. No cualquier persona puede entender las diferencias. Y hay un ingrediente fundamental en la vocación del docente, y ustedes como docentes lo deben saber, y va a sonar de pronto hasta un poquitico, puede que raro, es el amor. Hay que amar al educando, hay que amarlo. Y si yo amo a ese muchacho que tengo al frente, yo lo amo, yo lo debo asumir tal y como es él. Y en el momento en que yo lo asuma, en ese momentico se genera una conexión, una sincronía entre el estudiante y la acción pedagógica y por ende con el docente. Y eso hace más fácil la práctica docente. Lo digo por experiencia y discúlpenme que me extiendo un poquitico en la respuesta. Cuando yo empecé la docencia, yo empecé prácticamente jugando. Tengo al frente a alguien que fue alumno mío, que fue Francisco Javier. Yo al principio, y yo estaba empezando, y yo decía, bueno, ¿y yo cómo hago para asumir esto? Yo dije, yo no soy casado ni tengo hijos, pero voy a ver en cada muchacho eso es un hijo, y yo a mi hijo lo amaría, voy a amar a mis estudiantes. Y eso me ha llevado a hacer, por eso tengo a Pacho hoy aquí, porque yo creo que Francisco Javier está aquí por esa conexión que se generó, porque yo siempre respeté, porque otra cosa es el respeto, la diferencia que había en cada estudiante. Y cuando hablo de diferencia, hablo de la diferencia de cualquier tipo, política, social, económica, sexual, la que sea. Claro. Muchas gracias. Claro que sí. John Freddy, ¿qué nos puede aportar para esta pregunta? Bueno, buenas noches para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación a esta charla. Decirles pues primero que todo que lo dice la Constitución muy claramente, la educación es un derecho fundamental que tienen todos los niños, ¿cierto? Es un derecho que tienen no importando su contexto, no importando sus intereses, sus características, sus capacidades o las necesidades que tengan. Todos ellos tienen el derecho a que se les imparta una educación. Lo decía muy bien el doctor Camilo, lo fundamental es el amor que se les brinde a estos muchachos. Así es como se debe asumir, con ganas. La docencia es amor puro. Si no queremos lo que hacemos, obviamente, pues no vamos a llevar a buen término que estos muchachos salgan adelante, que entre ellos haya una correlación. Nosotros somos los encargados, como somos los líderes, de entregarles a ellos las herramientas para que puedan hacer en su vida lo que ellos realmente quieran, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de maltrato.
considero yo que se promueve la pedagogía de la diferencia es más bien invisibilizando esa diferencia. La ventaja que tenemos los maestros de las escuelas rurales es que los niños en las escuelas rurales no ven diferencias en sus compañeros, de ningún tipo. Son niños que acogen al compañero como llegue, como venga, que si es afro, que si es venezolano, que si es indígena. Para ellos no hay ningún tipo de diferencia. ¿Por qué la tendremos que hacer nosotros? Esa sería una pregunta que quedaría abierta dentro de la pregunta. Claro que sí, muchas gracias. Los dos coinciden en esa parte de dar amor a los estudiantes. Cuando yo amo lo que hago, definitivamente encuentro un camino para acogerlos a todos. Vamos entonces a continuación con la segunda pregunta. ¿Usted cómo? ¿La haces tú? Sí. Bueno, en la segunda pregunta, ¿usted como maestro considera que se puede aprovechar la diversidad como una oportunidad para enseñar? Empezamos con John Freddy en este caso. Bueno, yo pienso que sí, Yo pienso que el que los muchachos sean diferentes, que vengan de sitios diferentes, que vengan con situaciones diferentes, que tengan comportamientos diferentes, eso enriquece no solamente el quehacer como el quehacer pedagógico, sino también el quehacer cultural. Nos permite coger cada uno de esos chicos que tiene algo diferente, disculpen la expresión que no deberíamos decirla, y hablar sobre eso, abrirle los espacios para que ellos nos hablen si son afros, cómo es su cultura, cómo es su idiosincrasia, cómo viven, cómo se desarrollan las situaciones dentro de un grupo étnico, por ejemplo. Eso nos sirve y nos enriquece a todos. Me parece que es una gran posibilidad que se tiene al tener diversidad dentro de un salón de clase. Muchas gracias, John Freddy. Camilo Augusto. Bueno, yo pensaba, mientras escuchaba a John Freddy, yo miro el aula como una orquesta, donde cada uno es un instrumento y a su vez toca un instrumento. Cada instrumento tiene unas particularidades y cada instrumento tiene un sonido especial. Lo que yo hago como maestro es manejar la partitura y manejar los compases. Entonces, si yo miro desde esa perspectiva, cada instrumento tiene unas características, entonces cada joven tiene unas características, y yo entro en consonancia con lo que decía John Freddy, y yo tengo que mirar toda la riqueza que encuentro allí, en esos muchachos, y buscar que haya armonía al dirigir la orquesta. Ponerlos todos, no pensar de la misma forma, pero así va a mirar con el mismo propósito. ¿Y el propósito cuál es? El propósito, en el caso mío, es el conocimiento. En el caso de todos nosotros, llevar al muchacho al conocimiento, pero ojo, no solo al conocimiento de unas materias específicas, que es que yo considero que ahí es donde ha estado el error de la educación, no en Colombia, en el mundo. El primer conocimiento que debemos buscar es que el muchacho, o sea, que el individuo, que la persona se conozca a sí misma. ¿Por qué razón? Porque hay que buscar la singularidad en un mundo, como dice Chul Han, el filósofo coreano-alemán, donde se expulsa lo distinto. Hay que buscar la singularidad y eso es lo que tenemos que promover. ¿Y la singularidad qué me lleva? A asumir lo diferente y como decía yo, no diera multiplicada palabra, pero asumir que la diferencia es una riqueza, no un obstáculo. Muchas gracias, excelente. Gracias. Claro que sí. Bueno, vamos a continuar entonces y vamos a responder cómo se puede asumir este reto desde su práctica docente y desde su aula. Empezamos con el doctor Camilo. Le quíteme el doctor y yo la quiero más. Bueno, primero que todo, voy a contarles una experiencia que yo tuve cuando fui rector de la Universidad de Gran Colombia, no de una universidad como dijo Francisco Javier,
que lo digo en un tono como quien dice, y hasta fue rector de una universidad, de la Universidad de Colombia. Cuando fui rector de la Universidad en Colombia, la universidad tiene un convenio con la Defensoría del Pueblo y se dicta todos los años 2 diplomados, uno del comienzo a junio y otro de junio sobre derechos humanos a líderes de las comunidades, de todo el departamento. Con ellos también, Camilo. Ah, y de colegios, claro. Allá había rectores de colegios, todo, sí, señor. No, y los personeros estudiantiles hacían el diplomado en la universidad. Claro, es más, algunos de ellos tienen, al menos en el momento mío, tienen beca dentro de la universidad, los mejores. Sí, bueno, entonces, una de las cosas que yo decía siempre que iba a instalar el diplomado, y una vez la doctora Piedad Correal, que era la defensora del pueblo en el momento, me preguntó, ¿y yo por qué decía eso? Decía, qué bueno que un día, en vez de estar instalando un diplomado sobre derechos humanos, estuviésemos instalando un diplomado sobre deberes humanos. Y ella me preguntó, doctor, ¿y usted por qué dice eso? Doctora, si nosotros cumpliésemos con los deberes, y el primer deber es el de ser persona y ser ciudadano, y eso implica el respeto por el otro, la defensa del medio ambiente, todas esas cosas, no estaríamos hablando de derechos, ni estaríamos hablando de una cultura de paz, porque estaríamos con el cumplimiento de los derechos, promoviendo la paz y la armonía en la sociedad, y estaríamos construyendo una sociedad diferente. Muchas gracias. Claro que sí. John Freddy, ¿qué nos puede aportar para esta? Bueno, yo pienso que hay que asumirlo con mucha responsabilidad. Y como lo dijimos anteriormente, con mucho amor. Pero también con un profundo respeto a esas diferencias. Entender que todos somos diferentes y que ese ser diferente nos hace especiales, nos hace ser únicos, y que ese ser único también nos hace ser especiales. Hay que introducirlo al aula de clase, ¿cierto? Decirle al niño que es especial, que es importante, que es maravilloso, que eso que él es, lo es porque es una persona supremamente importante, no solamente para él mismo, sino para el resto de personas que lo rodean, ¿cierto? Lo que yo veo es así como hay una profunda responsabilidad y un profundo respeto, también hay un profundo desinterés por parte del mismo Estado. El Estado le entrega la responsabilidad a la escuela al maestro, y el maestro, pues, con muchas ganas, con mucha dedicación, con mucha responsabilidad, pero no está siendo valorado ese trabajo, no se le está entregando las herramientas que necesita para trabajar este tipo de poblaciones. No solamente hablemos de la diferencia que hay entre los niños de etnias, por ejemplo, o que son afro, o que son venezolanos, o que, ¿cierto? Si tenemos niños que tienen condiciones diferentes, que son niños con necesidades educativas especiales, y el maestro no está siendo capacitado para enfrentarse a esos retos, porque es que no es una sola dificultad las que tienen los niños, son muchísimas, y uno quisiera, pues, tratarlas todas, pero necesita también del apoyo del Estado para que le diga al maestro: aquí están estas herramientas, vamos a trabajar con estos niños porque lo necesitan, así como se los estamos entregando, queremos que los saquen después mejor de cómo llegaron. Claro que sí, es un asunto de responsabilidad. Vamos con la cuarta pregunta. Perdón, Gladys, como la cuarta pregunta habla sobre educación liberadora. Bien, pues, Gladys. ¿Cómo se puede asumir este reto desde la práctica docente que ustedes tienen a bien llevar dentro de sus aulas? Empezamos entonces con Camilo. Bueno, primero, estamos hablando de educación liberadora. Sí. No, ese es un problema ético. Para hablar de liberación tenemos que hablar de ética y por ende tenemos que hablar de moral.
Y para yo poder asumir eso, no solamente, y aquí entro en parte de la respuesta que dio John Freddy a la pregunta anterior, aquí es un compromiso del Estado, no solamente del docente. ¿Por qué razón? Porque para poder hacer una construcción pedagógica se requieren muchos elementos. Y dentro de esos elementos está un proyecto educativo que responda a la idiosincrasia, perdón, a las necesidades y a la realidad de la sociedad en la cual se actúa el docente. Y yo pienso que una de las cosas de las que adolece en nuestro país, primero que todo, es una verdadera filosofía de la educación, un verdadero proyecto educativo para el país. Se congeló un poquito, Camilo Augusto. Bueno, Gladys. Bueno, yo creo que tenemos problemas con la conectividad del doctor Camilo. Bueno. Entonces, ya ahí está retornando. Bueno, Camilo, y por ende eso nos llevaría a mirar cuál es el modelo o el modelo de educación que Colombia necesita, porque tenemos que poner una educación a tono con la realidad nuestra, porque todos los modelos educativos que nosotros hemos manejado hasta ahora, y yo soy el más viejo de este grupo que se está reuniendo en este momento, han sido copiados y nosotros tenemos iniciativas. Yo pienso que debemos generar una iniciativa para que haya una verdadera educación liberadora en Colombia, donde volvamos a pensar y de manera objetiva en que todos nos podemos sentar a la mesa sin exclusiones, aceptando la diferencia, y así podemos aterrizar eso desde lo macro hasta lo micro, es decir, desde arriba hasta el alumno que está sentado en el aula de clase. Muchas gracias. John Freddy. Está sin volumen, John Freddy. Yo voy a ser un poco más corto y pero más conciso y creo que más técnico. Yo pienso que, de hecho, la inmensa responsabilidad sí tenemos que dársela al que hay que dársela, que es al Estado. El Estado está dejando a los maestros totalmente solos, los está dejando a la deriva, tratando de que el maestro sea el que se nutra del conocimiento solo, ¿cierto? Y no le está diciendo exactamente qué y cómo debe manejar esta situación. Darle un poco más de herramientas, ¿cierto? Creo que falta mucha capacitación, muchísima capacitación. Como le dije anteriormente, aquí no solamente vamos a hablar de diferencias de los niños que son de etnias o que son de otros países, no, tenemos niños con unas dificultades, unas carencias impresionantemente grandes. Tenemos niños que van a la escuela sin desayunar, van niños que vieron cómo el papá le pegó a la mamá por la mañana antes de salir a llevar al niño a la escuela. Son muchísimas cosas, una cantidad de cosas a las que se tiene que enfrentar el maestro cuando entra a un salón de clases, con el niño que tiene dificultades, que su diferencia es que no aprende con la misma capacidad que aprenden los otros niños de su misma edad, o que son niños más grandes que les toca que asumir el aprendizaje de los niños más pequeños, porque su capacidad no les da cómo manejar esto, cómo hacerlo, ¿cierto? Necesitamos mucha capacitación, ¿cierto? Para que, como lo decía anteriormente, para que cuando entreguemos a esos niños a final del año o después de 5 años, decir, estamos entregando un producto mejor que el que nos entregaron. Pero necesitamos que nos den las herramientas para poder hacer la labor bien hecha. Muchas gracias, John Freddy. Bueno, les propongo entonces que hagamos un cierre una pregunta final como para concluir, que cada uno
con Gladys y conmigo, entonces hacemos la conclusión. La pregunta sería, actualmente en Colombia, ¿cómo considera que se puede desarrollar una educación más inclusiva? Y muy brevemente cada uno entonces que haga como una conclusión de este conversatorio. Entonces empezamos con ¿quién, Gladys? ¿Contigo? Puede ser Camilo, nos puede yo creo que aportar aquí ya para empezar a hacer el cierre. Bueno, aquí entro yo a apoyarme en lo que decía John Freddy ahora. La primera cosa es contar con todos los recursos, porque sobre todo en la educación pública en Colombia hay muchas falencias en todo sentido. Hoy que estamos, bueno, miremos este momento en el que estamos nosotros. Claro. En este momentico el Estado está exigiendo unas respuestas al docente y a las instituciones educativas para que se haga una educación de calidad, pero ¿dónde están los recursos tecnológicos y dónde están también otro tipo de recursos, por ejemplo, donde se mira la realidad del estudiante, de la vereda, digamos, la alimentación y todo esto, para que esos niños puedan realmente responder, ellos como alumnos y nosotros y el docente, cómo puede responder a esa realidad? Cuando encontramos un niño, por ejemplo, ustedes vieron que se tiene que colgar o subir a un árbol para poder recibir la clase. Claro. El primer compromiso aquí es un compromiso, no solamente, es que la responsabilidad se está descargando sobre el docente y sobre la institución educativa. ¿Y dónde está la responsabilidad del Estado? Si el Estado no se compromete, no podemos lograr una educación inclusiva y de calidad. Gracias. John Freddy, el micrófono apagado. Llevamos varios años los docentes y los estudiantes escuchando hablar de Chile, ¿cierto? Que porque las matemáticas en Chile son las mejores del continente y nos dicen que Singapur es lo más espectacular que hay en educación en este momento, ¿cierto? Pero es que nosotros le estamos enseñando al niño de la vereda que está allá metido en una finca donde el papá cultiva café o plátano y resulta que puede ser muy buena toda esa educación que hay por allá en otros países, pero tenemos que aterrizarlo aquí, a nuestro medio, a donde está el muchacho, a donde va a vivir, ¿sí? A donde va a estar haciendo su vida, ¿cierto? Entonces, para que haya una verdadera inclusión, no podemos incluir cosas de otra parte, sino que nuestra inclusión es aquí, nuestro contexto. Decirle al muchacho, usted vive en este sitio, entonces vamos a aprender de este sitio y lo vamos a sacar adelante para que usted aporte a este sitio, ¿cierto? Ese es el fin que yo pienso que se debe tener en cuenta para los aprendizajes hacia el futuro, mirar dónde es que el niño se va a desarrollar, dónde es que el niño va a trabajar, dónde es que el niño va a vivir, dónde el niño es que se va a casar y va a tener hijos, ¿cierto? ¿Con qué realidad se va a encontrar todos los días que se levante? Nos estamos yendo muy lejos y no estamos teniendo en cuenta nuestra propia realidad. Esa es la única manera que yo pienso que puede haber una forma más inclusiva de trabajar con los muchachos. Una educación en contexto, mejor dicho. Totalmente. Gladys. Bueno, agradecer mucho a Camilo Torres, a John Freddy Usma, y he tomado acá unas notas como conclusión. Entonces, he recogido unos aportes muy interesantes de ustedes y podría yo concluir que una primera acción para que la educación sea inclusiva, importantísima, es amar a sus educandos. La segunda es tener presente que las diferencias enriquecen la experiencia para todos. Otra acción importante también es generar la armonía y buscar las singularidades, importantísimo. La responsabilidad como asunto de todos, es un asunto de todos, no debe caer en un solo ente, sino que debe ser muy compartida. Entre ello está el asunto de los recursos, tan importante en este momento que nos coge esta pandemia sin estar preparados siquiera para ello, aunque es un tema que viene de muchos años atrás, el problema de los recursos. La ética como un factor fundamental para emprender todo acto educativo o todo proceso educativo
Y para finalizar, los contextos. Hay que contextualizar la educación. ¿Por qué? Porque es que nuestros niños tenemos que prepararlos para el medio en el que se van al medio en el que se van a enfrentar, el medio en el que se van a desenvolver, el medio donde van a ser productivos, y tenemos que prepararlos para que ellos asuman la responsabilidad algún día de mejorar su calidad de vida y sus contextos, de participar y aportar a ellos. No sé si Francisco de pronto tenga otra conclusión. Yo finalizaría pues como planteando que adicionalmente a todo lo que ustedes han dicho, muy importante es la responsabilidad que le cabe al Estado, porque es que es el Estado quien define políticas, pero adicionalmente quien da los recursos. Entonces, no solamente que te haya una ley que hable de la inclusión, sino que haya unos recursos económicos, pedagógicos, que a los maestros se formen, que a los niños les lleguen los textos, que lleguen la conectividad, que el niño salga y encuentre dónde trabajar, dónde desarrollar sus habilidades, porque es que es otro tema que encontramos, que el niño sale y no tiene dónde estudiar. Entonces, es una situación completamente integral, que hay muchos factores que afectan esa inclusión. Bueno, yo con esto concluyo la reunión. Creo que nos pasamos un poquito de tiempo, pero es una reunión que ha sido bastante productiva. Voy entonces a suspender la grabación. Me despido de todos, espero que se encuentren muy bien y muchas gracias por la participación. A ustedes muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias. Me alegra verlos y quedamos casos del encuentro. Sí, señor.